Bueno, Guillem, otro día más en la oficina, hoy en el estudio grande de Hoy Radio estamos Mataró. en la zona VIP, en la zona Estamos en VIP el ahí con palco. buena luz, demás. Sí, sí, Falta, sí. falta Florentino por aquí, que por cierto han ganado la Champions. No soy del Bueno. Madrid, No, no miro y fútbol, yo pero bueno. tampoco, yo tampoco. Solo miré el Nada, resultado y mira, pues mira, la número 14 y a celebrarlo tú. exacto, mira, pues yo, a ver, si me tengo que decantar por un equipo, yo soy del Barça, soy más del Bien Barça que hecho, del y como Madrid. yo, como yo. Yo pensaba que eras del Español, no sé por qué. Yo del español, hombre, no, tío, si esa gente por cierto solo vive en una base de disgustos. Tú estuviste hace poco Yo en un estuve en campo de el, fútbol. yo estuve en el campo del español por un tema Ujú, de que han firmado un patrocinio con una empresa de criptos para todo el tema de, bueno, quieren ser el primer equipo de la liga en sí. aceptar pagos con criptomonedas. Ujú, Entonces yo creo que de cara al año que viene, porque es cuando lo quieren implementar, veremos muchos equipos, ya no solo de la liga, sino de ujú. otras ligas, incluso otros deportes, que empiecen a aceptar criptos. O sea, es una realidad, es pasito a pasito, ¿no? Al final, Hmm, no sé si mucha gente va a querer gastar sus cripto, pero oye, el hmm. hecho de que las ofrezcan, os ofrezcan esa alternativa ya es bueno, ¿no? Sí. Entonces, bueno, veremos. A ver cómo. Esto podemos hablar otro día si quieres. Bueno, de hecho, un día ahora hacemos un poco la introducción para que la gente empiece a preguntarse cosas, pero claro, relacionando con el tema del Madrid y la Champions y lo que ha pasado ahí en Francia, que han habido algunos líos con el tema de las entradas, yo Hostias. justamente pensé, hostia, si esto realmente fueran NFTs y las entradas fueran NFTs, no habría, o sea, sería mucho más complicado la cantidad de las miles, decenas de miles de entradas falsificadas que han habido. Correcto. Entonces, mira, fíjate, un problema que nos ha salido un poco así aleatorio, el tema del fútbol, y el tema de las entradas de la final de la Champions, pero realmente que a través de la tecnología blockchain, a través de muchas de las cosas de las que hablamos aquí en cada podcast, pues realmente se podría solucionar ese problema en algo tan conocido como un evento deportivo del tamaño de la final de la Champions. No, no, total. Y encima, quieras o no, a ver, esto ya no sé si se lo permitiría como sería la UEFA y demás, pero tú al final, tú podrías comprar esa entrada que realmente sea un NFT, por lo tanto, Ujú, sepas que hay únicamente ese número limitado, por lo ujú, tanto, puedes asegurar que a través de pues, un escáner de código QR puedes verificar que sea la legítima, que no sea falsa, y que luego también, además, si tú quieres esto ya no sé si es muy ético o no, no lo sé, esto ya cada uno, crear un marketplace para revender entradas. Es decir, que no vayan claro. con tu nombre, sino Ujú, que únicamente sea una identificación, o sea, la entrada sin nombre y que tú sí. luego puedas revenderla en un mercado regulado, o sea, en un Ujú. marketplace, lo que es un marketplace de toda la vida, y que ahí pues haya compra-venta. Y podría ser muy interesante, Yo la lo veo verdad. perfecto. Al final, pues yo desde niño me acuerdo que yo coleccionaba pues los tazos, los cromos de los jugadores de fútbol Míticos, tío. pues, de la Liga Española. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo a través de los NFTs con un producto digital? Por ejemplo, imagínate que el año que viene el Barça llega a la Champions y yo qué sé, ya no me conozco ningún jugador del Barça, no sé. Gerard Piqué mete 6 goles, ¿no? Será como una final del Champions épica, imaginaos que es Barça-Madrid y que es como una final histórica de la Champions. Pues si tú has tenido el placer de poder asistir físicamente a esa final y además tienes el NFT que es tuyo Bueno, se podría y llegar se a puede revender. comercializar, claro, pues al final los coleccionistas, al final todo esto es un mundo de colecciones, Sí. los coleccionistas que quieren tener el NFT de la final de la Champions, que es un número limitado y que solo aquellas personas que estaban ahí físicamente pues tienen esa entrada, hostia, pues seguro que lo podría revender, incluso recuperar con creces el precio de la entrada, que no son Sí, baratas. no, es algo interesante, es algo que, bueno, E incluso los clubes, a través de los smart contracts, podrían decir, vale, pues de la reventa, esto se hace en el tema de los sí, unos NFTs, de las obras royalties. de arte, pues un porcentaje, pues el 5 o el 10%, pum, cashback Correcto. para el club, que es una forma también de financiarse y ya está. O sea, yo Sí, sin lo veo duda, perfecto. yo creo que, bueno, no sé si va a llegar, porque al final esto ya depende del club, de Hmm, la UEFA y demás, sí. pero es interesante, o sea, no sé, ha salido aquí de la nada, en plan Sí, rollo, sí, hemos soltado el dato de la Champions y de aquí ya iban, totalmente. bueno, todo el día estamos aquí ¿Cómo nos dando enrollamos? ideas. Nos enrollamos, nos gusta, Pero Guillem, ya hoy no está. venimos a hablar de esto. Ha sido un Venimos, poco off topic. totalmente. Esto un día lo hablaremos con tranquilidad y también un día Traeremos invitados. me gustaría traer un invitado de organización de inmuebles que hablamos un día sobre eso, pero nosotros tampoco tenemos mucha idea. Queremos a alguien que nos ayude a entender todo esto y cómo funciona. Tengo alguna persona ahí que puede ser interesante para que venga de invitado. Pues la traeremos sin duda. Y nada, hoy de lo que queremos hablar un poco, como siempre, poner un poco el contexto macroeconómico de lo que está pasando en Europa, en España, en el mundo.
Y bueno, pues ayer, martes... Espera, Dime, te dime. interrumpo. Dime. Lo que sería la estructura, porque la peña dirá, Sí. vale, a ver, yo qué voy a escuchar hoy a ver si me interesa o no. Exacto. Os va a interesar siempre, porque aquí siempre hablamos de cosas actuales e interesantes, ¿no? Entonces, hablaremos de inflación, pacto salarial, pensiones, lo que muchos esperan y que nunca va a llegar, el por qué invertir, oro y francos suizos, esto de la mano de Julià. Temas muy randoms hoy, ¿eh? Sí, sí, No sé, hoy. a ver cómo lo hilamos esto. Bueno, siempre hilamos bien, Siempre somos hilamos. aquí expertos. Y luego, ya por mi parte, cómo sobrevivir a un mercado bajista. Y en el caso concreto, hoy trataremos del tema de las DeFi, ¿no? Cómo seleccionar esas plataformas buenas y un poco cómo operar, qué interesa ahora que estamos bajistas lateralizando, etcétera, etcétera, ¿no? Nos focalizaremos en las DeFi para que vosotros podáis hacer vuestro propio análisis en casa de cuando veáis una plataforma, podáis identificar si pues, es buena, vale la pena, no vale la pena. Entonces esto lo veremos, ¿vale? Así que nada, empezamos con la parte más económica, así que bueno, le toca a Julià, que es el que sabe más de los dos. Pues venga, vamos a hablar un día más de inflación, ¿vale? La inflación, ayer tuvimos nuevos datos en España, estamos en 8,7% de inflación y aquí hay un dato que es especialmente relevante. Hay la inflación, que suele ser un indicador que en España conocemos más, en el telediario sale más el tema del IPC, índice de precios al consumo, ¿vale? Que es lo que mide la cesta de la compra, cuánto sube el precio de la cesta de la compra en base a, pues, a unos porcentajes destinados a cada tipo de producto que compran habitualmente las familias españolas, ¿vale? Entonces, la inflación está subiendo 8,7%, pero lo más grave de todo, la inflación al final tiene en cuenta todo y lo más interesante para ver si la inflación realmente pues, está afectando en lo hondo de la economía es mirar la inflación subyacente. Es la inflación descontando energía y alimentación. Energía y alimentación suelen ser dos gastos importantes para las familias españolas y además a nivel económico están clasificados como partidas de alta volatilidad. Entonces lo que se hace cuando se calcula la inflación subyacente es se quitan de esta cesta de la compra, de este gráfico de la inflación, alimentación y energía y se mira si realmente el resto de cosas, el resto de componentes de nuestra cesta de la compra está subiendo o no. Lo que ha pasado es que los últimos trimestres la inflación subyacente estaba prácticamente en cero, es decir, el aumento de la inflación está impulsado principalmente por alimentación y energía, y lo que estamos viendo ahora mismo, estamos en junio, justo hemos entrado en junio de 2022, es que la inflación subyacente está incrementando notablemente hasta el 5%. Hostia, hombre, del 0 al 5 se nota. Hay un trozo, exacto. Hay un trozo. Parece poco, pero no es poco. Y entonces lo que está pasando es que, bueno, pues a nivel de cada uno, de nuestro día a día, lo que vemos es que los precios de las cosas van incrementando. Justamente ahora he llenado el depósito de diésel. Yo tengo que hacerlo, tío. Y, hostia, 60 euros, 38 litros. Y además yo voy a la gasolinera que me es más barata. La aquí a la entrada de Mataró, ¿no? Venga, no es ninguna colaboración, ojalá, a ver si el próximo día ¿Cómo me se llama? dejan. ¿El Esclat? No, el Grossmarkt. Ah, Yo voy bueno. al Grossmarkt de los bomberos al lado. Ah, ¿es más barata? Es la más barata. Hostia, yo pues he hecho mira, un estudio de mercado y es la más barata. Ahora es necesario hacer un estudio. Hombre, a ver. Mira, el otro día, poca broma, esto puede ser interesante para la gente que pues tenga más dificultades a nivel económico. Vi una chica en TikTok que tenía un puto Excel, tío, con los alimentos que ella consume y con el precio de distintos supermercados y cada mes lo iba actualizando, tío, una auténtica locura. O sea, locura en sentido bueno porque, quieras o no, tú tienes que cuidar por tu economía. Al final dices, vale, si me da igual qué pan compro, pues coño, voy a ir al más económico, porque al final la diferencia, pues, es como todo. Al final, incluso en los alimentos pagas marca. Muchas veces yo voy a Mercadona, veo el hacendado y digo, coño, si es que tiene el mismo gusto que el producto original, o sea, que el conocido, ¿no? Y al final es porque tú pagas marca, igual que la ropa, lo mismo con la comida, tío. Los anuncios de las marcas más conocidas no se pagan solos. El marketing es muy caro, entonces todo ese marketing, que es un coste adicional de una marca, se tiene que repercutir en el precio. Eso es así, ¿vale? Total. A nivel de gasolineras es muy interesante, hacemos un poco un paréntesis, ahora que hablábamos de tema inflación y justamente el tema de los hidrocarburos, y es que, hostia, a veces yo digo, el Grossmarkt de Mataró, al lado de los bomberos, es la gasolinera que
yo he visto que es más económica, pero muchas veces dicen, hostia, ¿por qué varía tanto, ¿no? El precio de la gasolina si es lo mismo? Si es un bien que es igual en todos los sitios, ¿por qué en algunos sitios te cuesta un 20-30% más que en otros, ¿no? Y justamente está muy relacionado con los costes que tiene que soportar la empresa para vender ese producto. Es decir, si vais cogéis la AP7 y vais tirando ahí autopista arriba, pues veréis que cada 5 o 10 kilómetros hay gasolineras, ¿vale? Si tú vas a alguna de esas gasolineras, seguramente vas a tener que pagar mucho más cara la gasolina que si te vas pues, a un sitio donde haya mucha competencia. En el Grossmarkt está pues, la gasolina Grossmarkt, 500 metros antes hay otra gasolinera, 200 metros más adelante hay otra gasolinera y Claro, hay es que mucha es zona competencia. polígono. O sea, Hay mucha competencia, ¿vale? Y además es un sitio donde hay camiones, vehículos, pero hay mucha competencia. Y ya sabemos que la competencia es buena porque permite que las empresas compitan entre ellas en calidad de servicio, de producto, en este caso de producto no porque es el mismo, y de precio, ¿vale? Entonces no es lo mismo a nivel de coste para una gasolinera comprar terreno para montar ¿cómo se llama? La manguera, Sí, de la gasolina. Por donde sale la gasolina. Ahí vamos. estamos, la manguera de la gasolina no es lo mismo, pues comprar el terreno en un polígono industrial de Mataró que comprar un terreno al lado de la AP7, ¿vale? Que es mucho más caro y hay mucho tráfico de vehículos. Entonces, el coste de adquisición del terreno y el hecho de que no haya competencia a 5 o 10 kilómetros a la redonda, te hace que tú tengas una capacidad de fijar los precios mucho más alta que si estás en una ciudad y hay mucha competencia, ¿vale? Entonces, eso es un punto importante. Entonces, si queremos llenar el depósito a un precio más bajo, lo interesante será ir a sitios donde haya mucha competencia y mirar cuál de las gasolineras es más barata, ¿vale? Y esto también podéis hacer un Excel, o sea, por ejemplo, Sí. bueno, creo que hay páginas web Sí. que se va actualizando el precio de distintas gasolineras, qué precio es más económico. Ahora estamos viendo también, creo que el diésel, no sé si es más caro que la gasolina, pero, hostia, Depende del día. se ha disparado bastante, ¿eh? La semana pasada estaba bastante más cara que la gasolina, ahora está bastante más barato. No sé el criterio, pero seguramente sea algo del gobierno. Pero bueno, históricamente ha sido más barato el diésel que la gasolina. Hace unos meses estaba más caro el diésel que la gasolina, es decir, cambiaron un poco la tendencia. Adelantó el diésel, ahora está más abajo. Bueno, yo Es una carrera, ¿no? Yo como tengo coches de gasolina y de diésel, me dan por todos los lados. Ya, en plan, te la comes doblada, tío. Suerte que no tengo ningún eléctrico, que también me la comería doblada. Bueno, tal y como está el eléctrico. Sí, pero tampoco tanto, yo creo. Es mucho más económico el kilovatio. O sea, Chavales, ya rellenar. sabéis, comprad coches eléctricos. Es para Aparte, ricos. encima hay incentivos. Si tú te compras un coche eléctrico ahora, creo que durante X años te dan como descuento en el. Bueno, en muchas cosas. En la instalación creo que te hacen descuento, te sale más económico. Bueno, peajes ahora, depende de qué zona estéis, pues ya no hay, pero antes creo que no pagabas peajes. Creo que parkings también tienes un descuento. Bueno, una serie de cosas para incentivar la compra de eléctricos. Así que bueno, os lo podéis mirar. Y sobre todo, recordad que las ayudas que os dé el gobierno para compraros un coche eléctrico no son gratis, la estás pagando tú con tus impuestos. O sea que no nos engañen. No, exacto, que no nos timen. ¿Vale? Entonces, relacionado con el tema de la inflación, pues hemos visto el tema de la alimentación, el tema de hidrocarburos, hemos hablado de la inflación subyacente para que quede claro que realmente es algo. Justamente ayer salió la Yellen, la presidenta. La Mr. Yellen, Sí, Miss Yellen. bueno, a la antigua presidenta de la Reserva Federal, y decía que esa inflación que parecía transitoria hace unos meses, decían que era transitoria, obviamente todo indicaba de que no sería transitoria, pues efectivamente no es transitoria. Y uno de los indicadores que nos lleva a afirmar esto es precisamente la inflación subyacente, que se está consolidando a niveles muy altos que no se habían visto desde hace más de 30 años. ¿vale? Bueno, habrá que apechugar. Al final Entonces, es algo que, bueno, sí. no podemos controlar, entonces pues hay que adaptarse. Totalmente. Entonces, bueno, hemos dado un truquillo a la gente que quiere llenar su depósito, que es la gran mayoría, para que les haga un poco más barato, porque justamente lo que está pasando es que con la inflación, con casi un 10% de inflación en España, pues la gente tiene un 10% menos de poder adquisitivo. Correcto. Y los sueldos, justamente, no están subiendo. En proporción a la inflación. Claro, porque si suben los sueldos, o sea, si se equiparan los sueldos a nivel de inflación, lo que pasa es que todavía alimentamos una espiral inflacionista más grande, porque las empresas verán
cómo los costes de personal aumentan, por lo tanto tendrán que aumentar los márgenes Y seguimos en las o mismas. sea, tendrán que igualar los márgenes de beneficio, repercutiendo el incremento del precio en los consumidores, y eso es una espiral inflacionista de la que sería Más complicado inflación, más salir. salario, más sube. Sí, sí. Exacto. Es una espiral. El pez que se muerde la cola. Vamos. Entonces, en relación a esto, el gobierno, PSOE y Podemos, ha hecho una propuesta que, hostia, pues me parece bien, que es un pacto salarial, es decir, que los sueldos no se suban, ¿vale? Es una medida de contención de la inflación, juntamente con lo que está proponiendo el Banco Central Europeo de subir tipos de interés y retirar los estímulos, ¿vale? Es una forma para frenar la inflación. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos un pacto salarial, el gobierno, pues... Aún no se ha aprobado, dices, ¿no? Todavía no está claro porque al final, pues Podemos seguramente tendrá algo que decir en todo este tema y no creo que le haga mucha ilusión el tema del pacto salarial. Pero bueno, a poca gente le hace rollo. No te gusta que te digan, no te vamos a subir el sueldo. Realmente, claro, a ti lo que es el motivo te suda 3 pares de huevos. Claro. Tú quieres ganar más dinero, pero al final hay que entender que puede que te suban el sueldo, al cabo de meses signifique que tu empresa quiebre. sí. Porque hay que entender que yo entiendo que desde un punto de vista tuyo, oye, yo quiero que me suban el salario porque, hostia, me está costando todo más caro. Yo lo comprendo, es algo natural, pero es lo que dice Julià. Esto es una espiral que provoca que las empresas muchas tengan que quebrar. Y estamos viendo como muchas fábricas de automoción están quebrando, o sea, tienen que cerrar, más que quebrar, cierran porque no les sale a cuenta. Muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, están teniendo que cerrar por el coste. Lo que hemos dicho de materia prima, de 1000 historias. Entonces, claro, esto al final, que a ti te suban el sueldo significa que a lo mejor, depende de qué empresa, evidentemente, a corto plazo o mediano plazo, te vayas a la calle. Totalmente, es decir, al final tenemos que ser un poco más largoplacistas y ver las cosas en perspectiva, ¿no? Es complicado porque no hay una respuesta correcta. O sea, es como que tú haces algo, va a perjudicar a unos, pero va a beneficiar a otros. Y si haces lo contrario, viceversa, ¿no? Sí. Es jodido, es jodido. Entonces, bueno, al final lo que se está incentivando desde el gobierno es que haya un pacto salarial para no hinchar todavía más la pelota de la inflación. Pero claro, pues la gente piensa que les están quitando ese derecho a que su salario aumente conforme la inflación. Pero justamente es lo que decías, si realmente se iguala el sueldo con la inflación, entraremos en una espiral inflacionista todavía mayor y las consecuencias pueden ser mucho más negativas de que no te suban el sueldo un 8,7% este año, ¿no? Bueno, básicamente te puedes quedar sin sueldo. Exacto, entonces tenemos que ser un poco pacientes y entender sobre todo cómo funciona la economía, porque yo entiendo que la gente le sea igual esto de la espiral inflacionista cuando no entienden cómo funciona la economía, pero si tú entiendes cómo funciona la economía y las implicaciones que puede tener que suban los sueldos en relación con la inflación, pues bueno, las cosas cambian, ¿no? Entonces, bueno, yo te he dicho que me parece bien el tema del pacto salarial, es un sacrificio que tenemos que asumir todos. Yo pienso que sobre todo quien se tendría que apretar el cinturón es el Estado, ¿vale? Pero bueno, esto me parece bien, pacto salarial. Pero después, como siempre, encontramos muchas incoherencias, ¿no? Desde la política, y encontramos que los políticos están diciendo a los trabajadores que no se pueden subir el sueldo, pero por otro lado, la reforma de las pensiones que hicieron este gobierno que está a día de hoy gobernando, pues no pasa lo mismo con las pensiones. Las pensiones sí que están ligadas al IPC, ¿vale? A la inflación. Y eso provoca pues que el balance del Estado descuadre por todos los sitios. Recordemos que del gasto que tiene el Estado español en sus presupuestos, el 40%, repito, para que no lo tenga claro, el 40% va destinado a las pensiones. Una polla. Te lo prometo. Yo esto no lo sabía. Y tío. además, obviamente, el sistema de pensiones está quebrado. No es que vaya a quebrar, sino que está quebrado. Y se sustenta básicamente... Mayor Ponzi de la historia, tío. Exacto, sí. Y se sustenta básicamente a través de las aportaciones a la seguridad social que hacen los trabajadores actuales para pagar las pensiones de nuestros mayores, de nuestros abuelos. Pero sobre todo lo que hace que funcione y que no se queden los abuelos sin cobrar es deuda, deuda, deuda y más deuda. Y esa deuda, deuda, deuda y más deuda no es gratis. Se tiene que devolver. Y justamente las personas que estamos trabajando a día de hoy, pagando pensiones a nuestros abuelos, seremos las personas que no tendremos pensión, muy probablemente, o va a ser una pensión muy baja, incluso ridícula, testimonial.
Y además que tendremos que sufrir un aumento de los impuestos para ir pagando de forma progresiva esa deuda, ¿vale? Entonces, Houston, tenemos un problema. Aquí lo que... Misión huir de España. Claro, aquí, o sea, lo que está clarísimo es que el Estado, de alguna forma, tiene que reducir gasto, ¿vale? Porque si no reduce gasto es como una familia esto. Si yo tengo un sueldo de 10.000 euros anuales y de forma sistemática cada año me estoy gastando 12.000 o 15.000, mi economía va a llegar a un punto que va a petar, ¿vale? Correcto. Entonces, está pasando exactamente lo mismo con el Estado. Y el único responsable de esa mala gestión son los políticos que toman decisiones en relación a cuánto se gasta y en qué se gasta. Y que no se reduzca el déficit fiscal que tenemos desde hace ya muchos años es un problema político. El problema es que el político no quiere dejar de regar toda esa estructura de personas que dependen de salarios del Estado, de pensiones del Estado, por ejemplo, funcionarios y pensionistas, porque es una herramienta muy potente para tener, pues bueno, pues un poco cogidos del brazo a muchas personas que son vulnerables a que tú pues les cortes el grifo o les amplíes el grifo. Obviamente, si tú fomentas que les vayas ampliando, les vayas abriendo cada vez más el grifo, esas personas van a seguir votándote. En cambio, si aquellos partidos que sean responsables con la economía del país y que propongan medidas de recorte de gasto, van a ser los malos y van a ser los que no vas a votar. Entonces, el Estado cada vez crece más, tiene más personas que dependen de, bueno, de sueldos públicos. Ahora la ministra X, no me acuerdo cómo se llama, Ha hecho una ampliación, ¿no? ampliaron 30.000 nuevos cargos públicos, nuevos funcionarios, nuevas plazas para trabajadores públicos. Es que justo esto que... lo que está buscando en el móvil, una cosa que ha subido Enrique Morris, que es la cuota de autónomos propuesta por Escribá. Ajá. Y es eso, ¿no? Que cada vez se está ahogando más al autónomo. O sea, las cuotas son ridículas en comparación a otros países. Ahora Sí. creo que lo subió él. Ahora os lo digo mientras tanto. Sí, sí. Pero es una locura. O sea, realmente... claro, están haciendo que cada vez más gente quiera ser funcionario y quiera trabajar para el Estado. Pero es que tenemos que tener muy claro que la riqueza, la productividad la genera las empresas y los trabajadores. Es decir, si tú montas una empresa y vendes limones o vendes pizzas o vendes algún tipo de producto, tú estás aportando valor a la población y a través de estos impuestos, pues el Estado pues, invierte en infraestructuras, tiene gasto en educación, tiene gasto en sanidad, etcétera. Pero también a través de esa población productiva se pagan los impuestos para financiar pues, sueldos públicos, funcionarios, etcétera. Entonces, lo que no puede ser es que lleguemos al punto en que la España productiva, es decir, la España que trabaja en el ámbito privado y que genera valor a través de la empresa privada, sea uno a uno con la España que vive de los impuestos que genera esa parte productiva. Porque es muy fácil, o sea, es un tema de suma-resta, no dan los números. Si hay una parte productiva que tiene que financiar a una parte no productiva equivalente, la parte productiva va a estar completamente estrangulada. Y cuando se mate a la parte productiva, la parte no productiva no va a poder subsistir. Es como una sanguijuela, si se te muere el animal del que bebes la sangre, Tienes que irte te acabas muriendo como sanguijuela. Sí. Entonces tenemos que ser conscientes de que lo inteligente, la manera para que todo el mundo, sea del ámbito privado, del ámbito público, viva mejor, es, cuidando la parte privada, incentivando que vengan empresas a invertir en España, haciendo un clima fiscal más atractivo. No sé, creo que es algo muy evidente para aquellas personas que hemos estudiado, leído economía y sabemos cómo funciona. Hemos visto los casos de éxito de países que viven bien, hay calidad de vida, funciona así. En ningún país donde se estrangule la parte productiva, la parte empresarial, los trabajadores de la parte privada, ningún país conozco donde se estrangule la parte privada que todo el mundo viva bien. Es imposible. El tema es que yo creo que estamos en un punto de no retorno. Es decir,
aplicar cambios tan drásticos para mejorar esto, yo creo que no serían, bueno, no creo que se puedan sostener a corto o mediano plazo. O sea, yo creo que estamos en un punto de no retorno y que al final pues hay que asumir que España pues va a ir a peor. Yo creo que es un tema cultural fundamentalmente. Entonces, veremos cómo evoluciona. Y yo, hostia, a mí me gusta mucho España, la gastronomía, hay sitios muy bonitos, me gusta mucho la montaña, el clima, la gente, es estupendo. Es una lástima que por un tema de gestión, pues la economía no funcione como podría funcionar. Tenemos nuestros vecinos los portugueses. Los portugueses, yo me acuerdo, la crisis de 2007, que eran igual o más pringados que nosotros. Sí, a nivel estaban peor, creo. Estaban incluso peor. Había Grecia, Portugal, España, Italia. Estábamos ahí los pigs, ¿no? Los cerdos que nos llamaban, ya dejando claras las intenciones, ¿no? Entonces, pues Portugal es un país que iba un poco por detrás nuestro a nivel económico, a nivel de desarrollo, y nos están pasando la mano por la cara. Porque básicamente el gobierno de izquierdas que hay en Portugal, pues tú puedes ser de izquierdas, pero puedes tomar las políticas económicas adecuadas. Y justamente están haciendo una política económica de captación de inversión extranjera, de unos impuestos no bajos, pero unos impuestos razonables. Y lo que está pasando es que yo conozco a varias personas que vivían en España que ahora están viviendo en Portugal. Normal. Y entonces, pues las cosas van a tender hacia esa dirección mientras no tratemos bien a las personas que vienen a invertir aquí y a las personas que viven aquí. El problema está en que hay mucha gente que se puede permitir el lujo de irse, hay mucha gente que no, por familia, por trabajo, por lo que sea. Entonces, claro, al final aquí, ¿quién se va? El que puede, que es normalmente el que factura más. ¿Qué pasa? Que entonces aquí deja de haber grandes facturaciones, por lo que acaban lo típico, ¿no? Que la fiesta se piensa que la pagan los ricos y la acaba pagando la clase media. Entonces es jodido porque, claro, al final, si tú tienes dinero, tú tienes que también cuidar por tu dinero, ¿no? Decir, hostia, es que no me está saliendo a cuenta trabajar aquí o tener la empresa aquí, pues me la llevo fuera. Yo estoy viendo en el sector cripto muchísima gente, ya no solo usuarios individuales, sino también empresas que se van a Portugal, se van a Andorra, se van a Dubái, se van a Chipre, o no creo que era Malta, Estonia también. Estonia, se van a 1000 sitios, físicamente, O sea, yo no te hablo de chanchullos, no, físicamente, se van ahí porque están hasta la polla de estar aquí. Es una pena que todo ese talento de gente emprendedora, gente joven, se vaya fuera. Total. Hostia, a mí me sabe mal. Yo conozco a gente, pues, en estos países que hemos ido comentando, que, hostia, que es gente que hablas con ellos y dices, ¿por qué echamos a esta gente de nuestro país? ¿Por qué no los cuidamos? No, es complicado entender, ¿no? Entonces, toda esta gente, al final, tiene algo en común, toda esa gente que es emprendedora, que le gusta invertir, y es que, bueno, quieren preservar su capital, ¿no? Ahora hilo hacia donde quería hablar, que es oro y francos suizos. ¿Vale? Yo justo te iba a preguntar. Sí. Entonces, hemos hablado de la inflación, hemos hablado del pacto salarial, hemos hablado de las pensiones. Yo justamente empecé a invertir a los 16 años porque no quería, o sea, porque yo ya en esa época ya sabía que yo no cobraría pensión y entonces empecé a prepararme financieramente para no depender del Estado. Entonces, una de las alternativas que hemos ido hablando estos últimos podcasts sobre cómo proteger nuestro patrimonio es a través del inmobiliario, que requiere una inversión inicial importante, ¿vale? Yo hoy traigo dos alternativas buenas para combatir una situación de inflación como la actual. La primera es el oro. El oro, todo el mundo ya sabe que ha actuado durante muchísimos siglos como valor refugio. Cuando las cosas no van bien, la moneda definitiva siempre es el oro y además es una cosa internacional que en todo el mundo el oro tiene un valor, ¿vale? Correcto. Sobre todo para uso de reserva de valor, aunque también se usa en cierta forma en el ámbito industrial. Y después también tenemos la plata. Ojo con la plata. Es cierto que el mercado de la plata es un mercado un poco más manipulado, ¿vale? Y es un mercado también más dependiente del uso industrial. La plata es un material que se utiliza mucho en el ámbito industrial. Entonces, una forma de preservar el valor de nuestro patrimonio es invertir una parte en oro o plata, ¿vale? A día de hoy, la plata está cotizando a precio de los 80, o sea, está a un precio muy bajo. Y yo, desde el punto de vista de inversión, tiene más recorrido al alza la plata que el oro. Pero lo que es incuestionable es que el oro es un valor refugio, digamos, preferente respecto a la plata. Bueno, ¿vale? Y ahora también
Hablando de materia como plata y oro, también las materias primas en general, también Exacto. ahora mismo es un buen refugio, o sea, el trigo, ya sea bueno, Energía sí, también. Sí, sí, exacto. sí. El uranio, el petróleo, todo eso, o sea, También energía. invertir en agua. El agua Esto también. llevo oyéndolo bastante tiempo. Sí, el agua me lo tendría que mirar bien exactamente cuál es la razón de peso. Sí que es algo que es limitado, pero bueno, también hay formas de convertirla del agua, me refiero a agua Sí, potable. de no potable a potable, sí. Exacto, hay formas de convertir, o sea, hay formas de potabilizar ese agua, ¿vale? Entonces no es tan escaso a lo mejor en función de la capacidad de potabilizar ese agua, pero sí que es interesante el tema del agua porque sí que es algo esencial, incluso más que el oro, ¿no? El oro al final puede mantener el valor, pero el agua es algo de vida o muerte. En general, materia prima, Hmm. en términos generales, es una buena Sí. inversión, sobre todo en estos momentos, porque estamos viendo cómo está caro de cojones todo. Exacto. Entonces, la forma de invertir en oro adecuada, desde mi punto de vista, es a poder ser. Hay forma de invertir de forma física en lingotes o en monedas. Yo soy partidario de invertir en monedas, ¿vale? Las monedas son más fácilmente intercambiables, los lingotes hay menos Y también de liquidez. llevar. También. Porque cuidado de llevar un lingote en plan. El lingote, no creo que sea muy grande el lingote, a lo mejor es así, ¿no? Ya, pero no te cabe en el pero sí, bolsillo, sí, ¿sabes? exacto. Ya se nota que es un lingote y a lo Exacto. mejor la moneda se piensa en que es un euro y no vale más, ¿no? Total. Entonces hay formas de lingotes y monedas, yo soy partidario de monedas, ¿vale? Y después hay una alternativa al oro. El oro, el problema que tiene es que si lo compras físico tienes que almacenarlo y lleva unos costes de custodia que pueden ser, pues, para alguna gente, pues, Incluso en las significativos. monedas. Sí, bueno, si lo guardas tú en tu casa, no tiene no tiene coste de custodia, de seguridad, Pensé que tenía como algún cuidado o lo que sea. pero el problema es que te lo pueden robar. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, es susceptible de robarse. Entonces, la alternativa es comprarlo de forma digital a través de tu broker. Otra Ya, pero vez. ahí tienes el riesgo de que al final el oro no es tuyo. Es lo que Exacto. hablamos siempre, igual que con las cripto, ¿no? Tú tienes las cripto ahí en el exchange o el oro en el broker, Sí. pero al final tú, el día del mañana, como pase algo, ese oro no es tuyo. No es líquido. El problema es que no es, o sea, no tienes liquidez a nivel de no tienes acceso a ese oro. De hecho, hay algún caso de personas que compraron futuros de oro en Interactive Brokers y que reclamaron a Interactive Brokers que les dieran ese oro, que eso es algo súper poco habitual, y no hay forma de convertir ese futuro del oro en oro a través de tu broker. Entonces, claro, tú tienes virtualmente oro, pero si algún día lo necesitas, no lo tienes. Es que ahí está, ¿Vale? al final el oro, la gracia está en que algún día lo tienes que usar de alguna forma u otra, ¿no? Sí. Claro, si tú al final no tienes acceso a él, tienes un problema. Por eso quería saber lo que opinabas tú sobre Sí. tenerlo virtual o físico y demás, ¿no? O sea, Sí, pues sobre el tema del oro, hay estas dos opciones, virtual o físico. Después también hay otras alternativas, también relacionadas con el oro, que es comprar acciones de empresas que se dediquen a la extracción de oro, ¿vale? Es una forma un poco más arriesgada que tener directamente la materia prima, pero con mucho más potencial de revalorización. Y dentro de ese ámbito hay empresas que se dedican a los royalties de oro, hay empresas que se dedican a la inspección de zonas a través de geólogos súper buenos para saber dónde hay minas donde pueda encontrarse oro. Bueno, hay un mercado ya mucho más grande para tomar más o menos riesgo y tener más o menos potencial al alza en este tipo de negocios, ¿vale? Y después hay una alternativa que a mí es una de mis preferidas por su liquidez, por su seguridad, aunque también tiene algunos riesgos y por su facilidad de compra, y es comprar, sí, amigos míos, francos suizos. motivos, por favor. Francos suizos al final, al igual que el oro, actúa también como valor refugio. Los francos suizos es la moneda de Suiza, ¿vale? Suiza está en Europa, pero no forma parte del euro, no tiene euro, ¿vale? Entonces, bueno, lo interesante de Suiza es que es un país a nivel financiero muy robusto, con mucha fortaleza. El franco suizo históricamente ha sido una moneda fuerte, ¿vale? Y lo que está pasando ante la pérdida de valor del dólar y del euro es que el franco suizo se está apreciando, ¿vale? Es decir, es una buena forma de cobertura para toda esa gente que tenga dólares o euros para, hostia, si yo tengo una parte del patrimonio invertido simplemente en francos suizos, yo tengo de esta forma una herramienta para toda esa inflación que yo me pueda comer. Imagínate, pues este año yo el 1 de enero pongo 50.000 euros en francos suizos, pues ese dinero a final de año, si el euro se ha depreciado un 10% respecto al franco suizo,
pues yo habré ganado el 10% de 50.000, que son 5.000. Por lo tanto, no habré perdido el poder adquisitivo de esa cantidad en euros. Simplemente cuando yo quiera devolver a euros esos francos suizos de forma online en un segundo, plus, se vuelve a convertir de francos suizos a euros y tienes más euros el importe equivalente a lo que pusiste al principio, más la inflación o más lo que se ha revalorizado el franco suizo, que será, pues en este caso, en este ejemplo, pues 5.000 euros extra, por lo tanto 55.000 euros. De esta forma te cubres la pérdida de poder adquisitivo. ¿Cuáles son los riesgos? Pues los riesgos es que la política monetaria de Suiza cambie, ¿vale? Entonces, si cambia la política monetaria de Suiza, que es algo que en principio no tiene por qué pasar, ¿vale?, podríamos ver cómo ese valor refugio no sería tan refugio. Pero bueno, a Suiza, en cierta forma, a nivel estratégico, también le interesa tener una moneda fuerte. Pero tampoco muy fuerte, porque si no las empresas en Suiza les es mucho más... O sea, les es más caro a los países terceros de Suiza comprar productos suizos. O sea, lo que es la exportación de Suiza es más cara porque a los países de fuera, o sea, la conversión no les sale a cuenta. Exacto. ¿Vale? Entonces... Bueno, al final es lo de siempre. Van regulando la paridad contra el yuan, contra el yen, contra el yuan, contra el dólar y demás para mantener como un poco ese equilibrio. Totalmente. Forex puro, básicamente, ¿no? Sí. Básicamente es mercado de divisas. Vale, entonces, bueno, aquí tenemos algunos truquillos. Mira, bueno, al final he contado varios truquillos para mantener el poder adquisitivo. Está bien, tanto está bien. Para la parte de gasto como la parte de inversión. Gasolineras, donde haya competencia, súper importante. Después, tema político de pacto salario y pensiones, también hemos hablado para que quede claro. Y finalmente, truquillos, oro y francos suizos. Yo que al final hay cosas que yo a veces pienso y digo, es que esto del pacto salarial, lo de pensiones y demás, por ejemplo, yo no sabía muchas cosas y es importante saberlo y ser... entender cómo funciona. Entenderlo y ser consciente de que eso existe, ¿no? Porque al final también cuando eres ignorante de estos temas, también pecas de muchos errores, ¿no? Totalmente. Tomas acciones en base a pues, cosas que realmente pues, no son nada ciertas. Entonces, aunque no te ayude directamente, te ayuda indirectamente saber todo esto. Totalmente. Y aquí lanzo un disclaimer y ahora ya nos ponemos a hablar de criptos, que me interesa mucho el tema que hablarás hoy, que también es una forma de cubrirnos, como lo he comentado yo, pues de esta inflación. O sea que muy interesante, muy pendientes todos. Pero al final, aquí lo que es importante es avisar de que si nos ponemos a entender cómo funciona la economía y estamos en España, yo lanzo el disclaimer de que os vais a poner de muy mala hostia. Sí. ¿Vale? Yo he llegado a un punto que de política prefiero no hablar. Porque al final ya te pones de mala hostia y aquí estamos para pasárnoslo bien. O sea que, bueno. Pero aviso, está muy bien informarse y ser consciente de lo que pasa en nuestro entorno, porque podemos jugar mejor nuestras cartas en función de la información que tenemos, pero también nos puede provocar estar de mala hostia cada vez que encendemos la tele. Correcto. Y yo ya no miro el de las noticias. Yo tampoco. Solo es una pérdida de tiempo, tío. Totalmente. O sea, que aquí lanzo el disclaimer. Y a ver, Guillem, a mí me interesa mucho el tema de DeFi, como se llame, ¿vale? Perfecto. A nivel de cripto. O sea, que quiero que nos cuentes todo lo que sepas sobre este tema y cómo cubrirnos de la inflación. Vale. En este programa ya hemos ido hablando pues varias cosas de DeFi, de NFTs, de ciertas cosas. Entonces, como ahora estamos en un mercado tanto en bolsa como en criptos lateral bajista, ¿vale? A no ser que cambie próximamente. Hay que saber cómo sobrevivir a un mercado bajista, porque hay que sobrevivir como todo en la vida, ¿no? Entonces, hoy me voy a centrar en uno de los pilares de cómo sobrevivir, ¿vale? Que es las DeFi, las finanzas descentralizadas, y vamos a tocar ciertos aspectos de ellas, de cómo identificar, cuáles son esas plataformas que nos salen a cuenta, las que no, cómo diversificar, qué pares me interesan, un poco todo esto para que vosotros lo podáis aprovechar, ¿vale? Entonces ya en futuros programas iremos tocando plataformas en concreto, también traeremos otros invitados que hablen de los otros pilares de cómo sobrevivir, que son, pues, evidentemente son expertos en su sector. Entonces, bueno, os voy a hablar de las DeFi, ¿vale? Si no sabéis lo que son, hemos hablado en otros programas, o si no tenéis vídeos míos en YouTube, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar sobre todo en cómo escoger esas plataformas que nos puedan interesar para generar ingresos pasivos, porque una forma de sobrevivir en el mercado bajista es que tú tienes liquidez, tú tienes muchos activos que no has podido vender y que están en pérdidas o que no te interesa vender directamente, y claro, en vez de estar parados ahí muertos del asco, pues los quieres aprovechar para sacar un rendimiento, ¿no? Entonces pues buscas plataformas
que te interesen y te den una buena rentabilidad. Hemos visto cómo esos rendimientos estratosféricos no son seguros. Hemos visto el caso de Luna, como el 20% de Anchor ha llevado, bueno, eso realmente no ha sido eso el detonante, pero hemos visto cómo pues tienen sus riesgos, ¿vale? Aunque no fuera Anchor el problema, sino que era lo que era el sistema, cómo funcionaba y demás. Hay que ser conscientes de que las rentabilidades estratosféricas las puedes encontrar, pero no son duraderas. Entonces al final tenemos que buscar, y yo me he dado cuenta que hay que buscar estrategias, a lo mejor puedes buscar alguna más complicada, pero sobre todo lo más simple y lo que te dé una rentabilidad más o menos buena y estable, ¿no? Porque a mí estar cambiando cada 2 días de plataforma, para mí no es un ingreso pasivo, sino que al final tienes que estar más activo que otra cosa, ¿no? Entre que cambias, buscas, pruebas y demás, es un puto follón, ¿no? Entonces, ¿cómo descartar plataformas, ¿no? Es lo más importante, porque hay a patadas en distintos protocolos. También os digo que cuando vayáis a buscar una plataforma de DeFi, buscadla en ecosistemas donde vosotros tengáis esa moneda, ¿vale? Ahora mismo que estamos en un mercado bajista, si vosotros no os interesa holdear X moneda, no vayáis a buscar un farm con esa moneda y la compréis, porque no va a valer la pena, ¿vale? Al final tenemos que sacarle rendimiento a lo que ya tenemos, y más en la situación que estamos ahora mismo, ¿no? Que podríamos ver cómo todo sigue bajando. Entonces, ¿cómo descarto yo plataformas DeFi? Primero de todo, la auditoría. Tienen que estar auditadas, tío. O sea, hay muchas plataformas las cuales no están auditadas o te dicen que son una copia al final sabemos que todo es la copia de la copia de la copia, y te dicen que como X ya está auditada, la suya también porque es una copia. Mentira. Tiene que haber una auditoría. ¿Dónde la podemos encontrar? Tú cuando vas a buscar esa plataforma o vas a la página web, arriba, a la izquierda, donde sea, habrá un apartado. Normalmente son 3 puntitos arriba a la derecha, ¿vale? Es que claro, depende de la copia, está en un sitio u otro. Entonces hay un apartado que pone Docs, que son los documentos, que te explican pues en qué consiste la plataforma, en qué se diferencia, tokenomics. Esto no te importa una puta mierda. Tú lo que quieres ir es a buscar la auditoría. Y hay un apartado que pone Audits. Y ahí te tendría que salir el enlace que te redirige a la auditoría en concreto, ¿vale? Entonces hay que mirar la auditoría, que si no tiene, yo la descartaría en prácticamente la gran mayoría de casos, ¿vale? Y estaría atentos a, pues, si es una plataforma que más o menos te pueda generar confianza por otros aspectos, pues esperar a la auditoría, ¿vale? Porque aunque tenga mucha liquidez, la peña a veces pues se le va la pinza y hemos visto como cada 2x3 hay hacks en DeFi. Entonces hay que ir con mucho cuidado en eso. Primero, si está auditada. Segundo, ¿quién ha hecho la auditoría? ¿Vale? Normalmente hay varias plataformas que son más reconocidas que otras. Por ejemplo, está Paladin, está... hostia, se me han olvidado, tío. Está Paladin, está Rookdox, creo que se llama. También está Hacken. Hay otra muy, muy importante que ahora mismo se me ha olvidado el nombre, pero bueno, hay varias... que siempre son las mismas, ¿no? También, pues, si no conocéis muchas, pues miráis quién la ha hecho y buscáis información por internet, ¿no? Entonces, luego de eso hay que mirar dentro de la auditoría, porque que esté auditada no es suficiente. Hay que mirar qué errores se ha detectado en esa auditoría, como en cualquier auditoría de una empresa, ¿no? Hay errores graves, errores grandes, medianos, bajos, informacionales, ¿vale? Entonces, si hay un error grave o alto, hay que mirar con mucho cuidado, porque son los que pueden joder la plataforma en sí, ¿no? Es donde hay pues el mayor exploit y demás. Si hay errores bajos informacionales, realmente son pequeñas tonterías, ¿no? Entonces, pues no son importantes. Los medianos, depende, pues hay que mirarlos, o pues si hay muy pocos, pues no hay ningún problema. Pero sobre todo los que serían los de rango más alto, los de color rojo llamativo, rojo llameante, son los más preocupantes. Muchas veces hay auditorías que te sale como que tiene un error grave, un error alto, pero que ya están solucionados. Entonces, si ya están solucionados, no hay ningún problema. En la auditoría te informan de si están notificados, de si están solucionados y demás. Si tienen un error grave, un error alto, no sé si se dicen así, pero ya me entendéis, yo no invierto. Me espero a que hayan solucionado dicho problema. Si hay errores medianos, bajos y demás, pues entonces ya se tiene que valorar con otras cosas y normalmente pues no hay ningún tipo de problema, ¿no? Esto es una cosa. Luego también hay que mirar las redes sociales, pues si tienen apoyo por parte del protocolo principal, es decir, por ejemplo, en Oasis Network, Yuzu Swap fue el primer DEX, la primera plataforma DeFi que salió
en la red de Oasis, está apoyada por el propio equipo de Oasis, entonces quieras o no, pues te da esa cierta seguridad, ¿no? También cuántos seguidores tienen, si hay bots, si no hay bots, bueno, un poco si hay actividad, ¿no? En dicha plataforma. Si son muy nuevas, evidentemente no te puedes esperar de que tengan muchísimos seguidores, ¿vale? A no ser que sean el primer DEX de una plataforma, que entonces sí que hay hype y la gente los sigue, pero si no, pues tampoco puedes esperar muchos seguidores, ¿no? Hay que valorar otras cosas. Luego, evidentemente hay que valorar la liquidez, es decir, el TVL, el Total Value Locked, el valor total bloqueado que tiene esa plataforma, ¿vale? Porque cuanto más valor tenga bloqueado, pues mayor seguridad te da, porque básicamente significa que hay liquidez para que tú puedas intercambiar, puedas retirar tus fondos, que no tengas ningún problema a la hora de querer salir o querer entrar, de que el intercambio de activos te sea muy caro, por encima del precio de mercado, o que cuando quieras salir, pues digan, uy, no hay dinero, ¿no? Entonces hay que mirar mucho la liquidez. Cuando hay poca liquidez, mejor esperar a que haya más para ver la evolución de si realmente se deposita más liquidez o no. También hay que estar siguiendo un poco los protocolos donde estás, si está bajando el TVL, porque entonces significa que la gente está retirando el capital, y si hay una retirada muy grande de golpe, se puede dar por dos motivos: por bajada de mercado o por alguna noticia en concreto. Entonces tú tienes que estar atento, porque tú a lo mejor estás generando tu dinero tan tranquilamente y luego pues te dan por el culo porque no puedes sacar la pasta, ¿no? Entonces eso hay que mirarlo. Luego también los pares disponibles. Hay que mirar que esa plataforma tenga cripto, o sea, tenga un farming que a ti te interese en base a tus monedas que tienes, ¿no? Y aquí entra el tema de en qué pares conviene invertir en un mercado bajista. Claro, en un mercado bajista lateral, normalmente las altcoins se ven muy, muy perjudicadas, por lo que, claro, tú pierdes valor, tu valor total de capital se ve reducido. Entonces, no te interesa meter un farming, es decir, pues en dos pares volátiles, sino que te interesa tener o el par que sea ambas monedas que sean no volátiles, es decir, stablecoins, o que sean Ethereum contra ST Ethereum, que sería como un token sintético, o también una altcoin contra un stablecoin. Esto muchas veces pagan un mayor APR, es decir, te dan una mayor rentabilidad. Y encima te cubre de que si el mercado baja, únicamente pierdes, o sea, no te baja el 100% de tu capital, porque no estás en dos altcoins, sino que te baja el 50%. Y además generas más moneda de la altcoin, porque es la que se ha visto reducida. Entonces, quieras o no, esto te beneficia en mercados laterales bajistas. En caso de un alcista, normalmente conviene más pues dos pares volátiles, porque se entiende que van a subir, ¿no? Entonces, creo que se nos está acabando el tiempo, así que, y último punto muy importante, es no invertir en el token nativo. Es decir, la gran mayoría de DEX te pagan a día de hoy, luego ya explicaremos en otra ocasión un cambio que se está viendo en plataformas que va a ser el futuro de las DeFi, pero ahora mismo te están pagando en su token nativo. Cada DEX tiene su propio token nativo y tienen pares, por ejemplo, con su token nativo y un stablecoin, Ethereum o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que vigilar en no invertir en esos tokens porque tienen una gran inflación, porque hay mucha presión de venta, porque al final te lo están regalando, ¿no? Entonces hay que vigilar, no hay que invertir en el token nativo, a no ser que pues quieras dedicar una parte de más alto riesgo a ello, porque pagan un mayor APR, pagan una mayor rentabilidad porque es en su token, pero quieras o no, hay una gran probabilidad de que mañana te despiertes con una gran pérdida de valor, de tu patrimonio, ¿no? Entonces, si queréis invertir en tokens nativos, lo haría con una muy pequeña parte de tu capital. Y también lo que tú recibes, es decir, tú pones, me lo invento, Ethereum USDT, tú lo que recibes como recompensa en estos farms es el token nativo. Entonces, no lo holdees, ¿vale? Yo al menos es lo que hago, lo vendo directamente, ya sea cada semana, cada día, depende del capital, pues lo podrás hacer cada más o cada menos, ¿no? Porque, lo que hemos dicho, la recompensa que a ti te pagan viene por la inflación del token, porque emiten mucho token, y claro, eso quieras o no, diluye el precio, y le tienes que sumar que la gente le están regalando un dinero, que lo que le hace es venderlo a una moneda que le interese holdear. Al final el tema del APR con el token nativo es una forma de marketing. Exacto. Sí, te llama la atención oye... Hostia, te pago un 7% en vez de un 3%, pero es que al final es marketing, porque el valor del token nativo, excepto casos muy concretos, tiende a cero en tanto que hay inflación. La gran mayoría sí. Y encima,
Claro, al principio de la plataforma, según qué plataforma, puede haber una revalorización del token y es donde puedes especular o aprovechar esos pequeños repuntes que pueda tener al inicio del protocolo, pero luego tienes que saber que hay un fin y que tienes que sacar la liquidez y meterla en pares donde te interese. Es decir, pues pares que te interese holdear, que tú tengas activos, ¿no? Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Glimmer, BNB, las que tú tengas de moneda, ¿vale? Entonces, una plataforma, y ya con esto termino, que es interesante para que podáis mirar las plataformas, mirar el TVL, mirar la auditoría, es DeFi Llama, ¿vale? DeFi, DEFI Llama, WLAMA.com, ¿vale? Ahí tienes toda la información, es una puta locura de página y ahí puedes estar chequeándolo todo, ¿vale? Así que bueno, próximos días ya hablaremos de otros pilares y hablaremos a lo mejor de plataformas en concreto o incluso del futuro del farming, porque están habiendo varios cambios que yo creo que veremos próximamente en varias plataformas. Me interesa mucho el futuro del farming y también me interesa, hostia, sería interesante indagar, profundizar, hostia, pues qué pares utilizamos, ¿no? Para hacer alguna estrategia. Algún día, si nos quieres contar alguna estrategia, sería... Yo, mira, para próximos programas que no traigamos invitados, hablaremos sobre pues, lo que yo estoy haciendo actualmente, con qué pares y demás y en qué plataformas y ya está. Seguro que es súper interesante, a la gente le es útil siempre tener una estrategia de referencia y nada, ponemos el punto y final de este podcast aquí, se vienen colaboraciones interesantes en las próximas semanas y nada, Guillem, a ver, los que quieran saber más cosas sobre el tema criptos, ¿dónde pueden seguirte? A mí personalmente en CryptoBoy en YouTube y luego CryptoBoy.btc en TikTok e Instagram. ¿Y a ti, Julia? A mí en Bolsa Expertos en Instagram y bolsaexpertos.com la página web, pero ya sabes, Guillem. Que por la calle no nos podéis seguir, ¿eh? Por la calle no, que nos ponemos nerviosos. Solo por redes sociales, por favor. Exacto. Gracias. Así que nada, familia, que tengáis una feliz semana y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo. Hasta el próximo. Chao.